Muy bien, una vez determinado ese monto de cómo se calcula el impuesto a la renta de la prima vacacional, pues ya pudimos enterarnos y identificar varios conceptos, tanto de ingreso como ingreso grabado, ingreso exento, y también a su vez de pues el impuesto a la renta que se la debe retener. Vemos también un cálculo alternativo en torno al 174 del reglamento del impuesto a la renta. Como ya comentamos, este tipo de cálculo alternativo vamos a estarlo utilizando durante todo el curso. Y aquí es muy importante también señalar que el cálculo y los cálculos que se están presentando en estos casos prácticos, pues de alguna manera involucran de una manera simple cómo se determina. La verdad es que en la vida real, pues ya muchos de estos cálculos prácticamente se hacen de manera inmediata a través de sofisticados programas de nómina, pero aquí es muy importante que identifiquemos cuál es el contexto para poder parametrizarlos adecuadamente. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento y la base fiscal, legal, de dónde salen estas percepciones, de dónde salen estas exenciones y cómo ha de determinarse el impuesto, podemos identificar plenamente que si nuestro sistema de nómina tiene alguna deficiencia o si efectivamente está realizando los cálculos de manera correcta. Entonces, bajo ese contexto, pues vamos a continuar con el caso. En el ejemplo de identificar, pues ahora toca determinar el manejo fiscal del fondo de ahorro, ejemplificándolo con algunos supuestos. Entonces, seguimos en el mes de enero, ya calculamos la prima vacacional, ahora vamos a identificar y calcular el fondo de ahorro, tanto la parte grabada como exenta, y por qué sería bajo ese contexto. Y entonces, primero, pues tendríamos que retomar ligeramente pues el caso del artículo 93 en su fracción décima primera, en donde nos establece que estarán exentos del impuesto de la renta pues todas aquellas cajas y fondos de ahorro, pero lo más importante es que deben cumplir con requisitos de deducibilidad. Y bueno, aquí el artículo 27 fracción igual décima primera nos establece cuáles son esos requisitos. Y bajo ese contexto, pues bueno, tenemos entonces que primero pues deben otorgarse de manera general. Todos los trabajadores de ese mismo bloque deben tener como tal, como prestación generalizada ese fondo de ahorro. Que las aportaciones del patrón sean iguales a las del trabajador, son en el porcentaje. Que el primer límite, digamos, la aportación no sea mayor al 13% del salario del trabajador. Ese es un primer límite, lo recordemos. Pero hay uno segundo, que es básicamente 1.3 veces el salario mínimo, o bien la UMA, que sería aproximadamente, elevado al año, 40.068 pesos. Entonces es un segundo límite. Pero también pues debemos cumplir algunos requisitos de permanencia. Para estos efectos, pues bueno, hay algunos requisitos de permanencia que prevé el propio reglamento, y que bueno, pues vamos a identificar básicamente pues en el artículo 49 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que está en pantalla. En pantalla tenemos esos requisitos de permanencia. ¿Cuáles son? Entonces, podríamos haber cumplido ya todos los demás, pero estos son muy importantes. Entonces, el artículo 49 nos establece cuáles son, en términos de esas disposiciones, pues para que sean deducibles esas aportaciones a fondos de ahorro, se debe cumplir con requisitos de permanencia. El primero es que el plan de previsión social establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones de que se trata únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. Entonces, el plan pues debe prever esta parte. Entonces, solamente se puede retirar al término de la relación laboral o bien una vez por año. Entonces, ese es un primer requisito de permanencia. Recordemos que esto involucra que esa permanencia, esa estancia ahí del fondo, pues bueno, es la que genere pues los rendimientos, etcétera, que le permitan al trabajador tener realmente una prestación que sea benéfica para él en todos los sentidos, y que tiene mucho que ver esta permanencia. Ahora bien, ese fondo se debe destinar a otorgar préstamos a los trabajadores participantes, para eso sirve, pero el remanente se invierte en valores a cargo del gobierno federal,
inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como en los títulos valor que se colocan entre el gran público inversionista, o en valores de renta fija que el SAT determina. Entonces, segundo requisito de permanencia, el fondo, ¿no? O sea, tenemos, si bien es cierto, sirve para hacer préstamos a los trabajadores, también es cierto que el remanente pues no debe estar ocioso y por ello debe de estar invertido en esos valores a cargo del gobierno. Un tercer requisito de permanencia es que en el caso de préstamos otorgados a trabajadores que tengan como garantía las aportaciones del fondo, dichos préstamos no excedan del monto que el trabajador tenga en el fondo, siempre que estos sean otorgados una vez al año. Recordemos que solo se puede otorgar una vez al año un préstamo, en consecuencia hasta por ese monto que tiene ahorrado el trabajador sería, digamos, el tope para identificar cuánto se le puede prestar. En el caso de que se le preste más de una vez al año, pues bueno, las aportaciones que se efectúan al fondo van a ser deducibles siempre y cuando el último préstamo que se hubiera otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad y siempre que haya transcurrido como mínimo 6 meses desde que se cubrió la totalidad de dicho préstamo. Como podemos observar, esta condición pues es muy complicada de cubrir, por lo tanto en la mayoría de los casos pues prácticamente tendremos exclusivamente un préstamo al año, o a menos que tuviéramos más, pudieran ser préstamos de menor cuantía. Entonces recordemos, los requisitos de permanencia están en el artículo 49 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. Entonces, bajo este tenor, vamos a identificar si estos son los requisitos de deducibilidad, cuáles son los que plantea la empresa. Y entonces, recordemos que en el caso de la empresa, pues el fondo de ahorro pues está un poquito distinto el formato, porque en el caso de la empresa, el porcentaje de antemano es del 15%. Entonces aquí ya tenemos un detalle, que está excediendo en dos puntos porcentuales a lo que establece la propia ley. Entonces, estrictamente hablando, por como esta no sería deducible, por lo tanto, el remanente, claro, por lo tanto, entonces tenemos que identificar hasta cuánto sería por el 13%. Pero bueno, en cuanto al 15% que establece la propia ley, vamos a decir que el límite es el monto del porcentaje. Entonces aquí tenemos la UMA 8060 por el número de veces. Aquí recordemos que estamos hablando de una primer quincena, y pues bueno, los días del periodo son 15, la tasa de ahorro es del 15%, y pues bueno, se le establece entonces un fondo de ahorro, una limitante de 1.813.50 pesos. Aquí, insisto, recordemos que esta parte pues sí se cumple en cuanto a que la empresa pues le presta, le entrega el mismo porcentaje de fondo, donde esa parte se cumple, sin embargo el porcentaje no. Y entonces, pues bueno, identificando los salarios de los trabajadores, en el caso concreto que no están sindicalizados, pues vemos como la base para el fondo se trata de, pues bueno, en el caso del trabajador Ricardo, por citar un ejemplo, es de 32.500, que es básicamente su sueldo. Posteriormente, pues tenemos una tasa de ahorro del 15%, que es lo que se le dispone así en la empresa en su plan de previsión social. Esto involucraría para este trabajador un ahorro de 4.875 pesos. Pero bueno, aquí de antemano sabemos que ese 15% pues no puede ser, porque el tope máximo que establece la disposición para ser deducible es del 13%. Luego entonces pues vamos a hacer nuestro propio límite de deducibilidad respecto de estos trabajadores. Entonces tenemos nuevamente esa base para fondo a la que multiplicamos por el 13%. Y como podemos ver en el caso de Ricardo, pues bueno, ya no fue de 4.875, sino de 4.225. Sin embargo, nuevamente tenemos que revisar que no se rebase el segundo límite de deducibilidad, que en este caso pues estamos hablando pues que de la UMA quincenal, en el caso concreto pues estamos haciendo la nómina quincenal, pues esa UMA quincenal por 1.3 veces, pues bueno, nos da como resultado un límite de fondo de ahorro de 1.571.70 pesos. Aquí es importante, y reitero, identificar que pues si la empresa no puede exceder el 13% del salario, ni de 1.3 veces la UMA, que en este caso pues bueno, mensual, pues son de 3.143, aquí estamos hablando de la quincenal, pues para poderlo identificar. Pues
obviamente por los excedentes pues ya no se podrían hacer deducibles. ¿Qué más? Pues bueno, una vez que tenemos ambos datos, tanto el importe del fondo de ahorro con base en las cifras de la empresa al 15% y la parte correspondiente al 13%, pero topado, insisto, al segundo límite, que en este caso son los 1571, pues bueno, tenemos por ahí un fondo de ahorro excedente, es decir, por disposición de ley solo podría ser hasta por 1571, sin embargo la empresa le está entregando 1813.50, lo cual involucraría un fondo excedente de 241.80. Este dato en automático pues se entendería como un ingreso acumulable para los efectos correspondientes, como ya lo hemos platicado. Este artículo 93 que establece la extensión de este fondo de ahorro, pues a su vez pues nos dice todo lo excedente pues va a ser sujeto de impuestos. Y entonces aquí tenemos una parte excedente. Y bueno, pues entonces si lo pudiéramos visualizar en un recibo de nómina, digamos tradicional, el recibo de Ricardo aparecería en la parte conducente al fondo de ahorro, como podemos ver, por 1571.70, que sería el fondo de ahorro exento. Sin embargo, pues tenemos una parte del fondo de ahorro grabado, que sería por los 241.80, tal como lo estamos planteando en este ejemplo. Entonces, va a haber una parte excedente que a su vez va a estar grabada y que, como ya comentamos, bueno, no sería deducible. Entonces, aquí, por eso, pues en lo general, se busca siempre que cuando se trata de fondo de ahorro, pues se tengan los límites que conforme a la ley se establecen, pues para evitar este tipo de situaciones. Entonces, aquí pues aparecen los recibos de nómina de los siguientes trabajadores. En el caso de Lucha son 1300 grabado y 1300 exento y 200 grabado. En el caso de Francisco, 835.90 de exento y 128.60 de grabado. Y así sucesivamente están revisándose los ejemplos. Aquí es importante recordar que estos 5 trabajadores son exclusivamente los que tienen que ver con pues están básicamente de confianza, no son por eso la nómina quincenal. Sin embargo, ahora pues toca el turno a los trabajadores sindicalizados, que se les paga semanal. Entonces en el ejemplo estamos viendo una UMA de 80-60 por las 10 veces y por los días del periodo, que en este caso pues son semanales, son 7 días, y tenemos una tasa de ahorro del 15%. Esto nos da pues obviamente una limitante de fondo de ahorro de 846.30. Bueno, entonces bajo ese contexto, si nosotros mostramos los sueldos de estos trabajadores, podemos identificar esa base para el fondo y al multiplicarla por la tasa del 15% nos da como resultado pues un importe que vemos en pantalla. En el caso de luz aparece por 315 pesos el importe del ahorro. Sin embargo, pues ya comentamos también en el caso concreto de estos trabajadores de sindicalizados, pues el porcentaje es excedido en un 2%, entonces tenemos que identificar pues cuánto hubiera sido hasta por el 13%, que es lo que la ley prevé. En el caso concreto, pues vemos nuevamente pues una primer limitante pues ya identificada, que al señalar cuál es la segunda, que básicamente era la UMA semanal por el número de veces, pues nos daba una limitante de fondo de ahorro de 733.46 semanales, que como podemos darnos cuenta, pues bueno, evidentemente no cumple los requisitos y por lo tanto pues debe haber un excedente. Entonces comparamos el importe del fondo de ahorro por 315 respecto del fondo de ahorro exento, que pues como resultado de la ley nos dan 273, eso nos da un excedente de 42 pesos. O sea, aquí pues evidentemente este excedente tendrá que considerarse como ingreso acumulable para estos efectos. Y como podemos ver en el primer escenario, el luz tiene 273 de ahorro exento, están vertidos en este ejemplo, y tiene 42 de fondo de ahorro grabado. Entonces esta parte pues bueno se podrá identificar plenamente y así es como tendría que reflejarse en la parte que tiene que ver con las percepciones. Más adelante pues vemos los casos de Sol, que es el mismo supuesto, ¿no? Donde se tiene en una parte grabada una exenta. En el caso de Pepe,
y pues bueno, ahí los demás casos correspondientes. Entonces, aquí es importante identificar ahora, una vez que obtuvimos el ingreso correspondiente y determinamos cuál es el importe del monto exento del fondo de ahorro, pues ahora vamos a identificar cuál es el impuesto que le correspondería a ese fondo de ahorro. Entonces, la retención que corresponde al ISR de esta primer nómina quincenal y semanal, pues vamos a verla en este siguiente ejemplo, ¿no? Para ello, pues vamos a identificar también, sin olvidar que este fondo de ahorro, pues se identifica o es parte de previsión social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos adicionales que se deben cumplir para la previsión social? Ya habíamos platicado que hace rato en el artículo 93 se establece, pues en esa versión octava, de qué se trata la previsión social. Sin embargo, estrictamente hablando, la ley de impuesto a la renta nos establece una definición en el artículo séptimo, en el quinto párrafo. Entonces ahí tenemos la definición de previsión social que establece que se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. Entonces, no solo para ellos, sino también para su familia. En ningún caso se consideran previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Pues evidentemente, ¿no? O sea, no puede existir previsión social si no existe trabajador. Y dicho en toda la extensión de la palabra, subordinado, etcétera, etcétera.